En cuestión de días, en distintas regiones de la Tierra se han registrado fenómenos que hasta hace poco se consideraban raros y anómalos. Estos fenómenos están unidos no solo por su magnitud, sino también por su sincronía. Todo está ocurriendo casi simultáneamente. Cenizas en el cielo sobre Colombia, pilares de luz en latitudes tropicales, tornados y actividad tormentosa en América del Sur, inundaciones en el territorio de los Estados Unidos y clima extremo en Rusia. Sin embargo, la noticia más impactante de la última semana ha pasado casi desapercibida para los medios de comunicación globales. Por nuestra parte, consideramos necesario llevar esta información al conocimiento del público en general, y pronto quedará claro por qué esto es importante para todos. Estados Unidos. Del 8 al 12 de diciembre, un potente río atmosférico azotó el estado de Washington. En solo 3 días, en las montañas Cascade y Olímpicas, en algunos lugares cayeron más de 450 milímetros de precipitaciones, lo que provocó que decenas de ríos se desbordaran simultáneamente, causando una de las inundaciones más graves de las últimas décadas. En varios condados de la parte occidental del estado, el nivel del agua alcanzó valores que, según las estimaciones de los meteorólogos, pueden observarse no más de una vez por siglo. En todo el estado se declaró el estado de emergencia. Casi 100,000 personas que viven a lo largo de los ríos quedaron bajo amenaza. Se instó a la población a evacuar hacia zonas elevadas, donde se habilitaron refugios temporales. El duro golpe del desastre natural afectó a zonas que aún se están recuperando de la devastadora inundación de 2021. En la ciudad de Sumas, el nivel del agua se elevó hasta 4,5 metros. Las personas fueron evacuadas de los edificios inundados en botes inflables, y varias familias fueron rescatadas desde los tejados por helicópteros. Las precipitaciones récord provocaron la rotura de 2 diques en el condado de King. Numerosos deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas bloquearon pasos de montaña y carreteras, incluidos tramos de la autopista interestatal A90. Los fuertes vientos, con rachas superiores a 170 kilómetros por hora, derribaron árboles y líneas eléctricas, dañando edificios y bloqueando las carreteras. En las operaciones de rescate participó la Guardia Nacional. Cientos de militares recorrieron viviendas en las zonas más peligrosas y ayudaron a evacuar a la población. Según datos oficiales, se confirmó la muerte de una persona. Un hombre se ahogó al intentar atravesar una carretera inundada. El río atmosférico también afectó a estados vecinos. En Idaho, en un solo día cayeron alrededor de 165 milímetros de lluvia, lo que provocó una inundación repentina y requirió operaciones de rescate. En el noroeste de Montana, violentos torrentes de agua destruyeron al menos 4 puentes, inundaron carreteras y viviendas alrededor de la ciudad de Libby. El gobernador del estado declaró el estado de emergencia en esa zona. La causa de una inundación de tal magnitud no fue solo la enorme cantidad de precipitaciones, sino también que el aire cálido, que suele acompañar a los ríos atmosféricos, derritió el manto de nieve en las montañas, aumentando el caudal de agua en ríos y arroyos ya de por sí desbordados. Argentina. El 11 de diciembre, 2 tornados golpearon simultáneamente la parte central de la provincia de Santa Fe. En los municipios de Carcarañá y Cañada de Gómez, se arrancaron techos de viviendas, árboles fueron arrancados de raíz y miles de residentes se quedaron sin electricidad. El fenómeno estuvo acompañado de lluvias intensas y granizo, lo que agravó aún más las consecuencias. El 14 de diciembre, una potente tormenta atravesó la provincia de Catamarca. Los fuertes vientos acompañados de lluvia provocaron graves daños en el área donde se celebraba la feria navideña anual, Feria del Patio. Las ráfagas de viento arrancaron lonas, volcaron estructuras y carpas. Resultaron dañados el escenario, las tiendas comerciales y los puestos de comida. El equipamiento y los productos sufrieron daños por el agua y parte del recinto quedó inundado. Colombia.
El 13 de diciembre, el volcán Puracé, en el suroeste de Colombia, expulsó una densa columna de ceniza, convirtiéndose en un nuevo episodio de una actividad sostenida que ya continúa desde hace varias semanas. En el volcán se registran erupciones de ceniza regulares, de 4 a 9 por día, acompañadas de una intensa desgasificación y sismicidad asociada al movimiento de fluidos dentro de la estructura volcánica. Las emisiones de dióxido de azufre se mantienen en niveles elevados y son detectadas por satélites. La pluma de gas, en distintos días, se extendió entre 150 y 300 kilómetros desde el volcán. Habitantes de la aldea de Chapío y de otras localidades informaron de un fuerte olor a azufre. Al mismo tiempo, se observó un aumento de la temperatura en la zona del cráter, lo que se asocia a la emisión de gases calientes. Ante el aumento de la actividad, el 29 de noviembre, el Servicio Geológico Colombiano elevó el nivel de alerta del volcán Puracé de amarillo a naranja. En las cercanías del volcán viven principalmente comunidades campesinas. Tras anunciarse la alerta, comenzaron los preparativos para la evacuación de aproximadamente 400 residentes locales, pero el proceso es difícil. Muchas familias no quieren abandonar sus hogares por temor a perder su ganado, aves de corral y cultivos que constituyen la base de su sustento. Cabe señalar que en el volcán Puracé se han documentado al menos 51 erupciones desde el año 1400. La última de gran magnitud ocurrió en marzo de 1977 y desde 2021 los especialistas registran un aumento gradual pero sostenido de la actividad, especialmente marcado durante este año. Cuando las cenizas son emitidas a la atmósfera, Brasil. Desde el 8 de diciembre, un potente ciclón extratropical azotó Brasil. Debido a su desplazamiento lento e impredecible, el tiempo peligroso se mantuvo durante varios días. En el estado de Río Grande do Sul, se produjo un tornado cuya velocidad del viento, según estimaciones de los meteorólogos, alcanzó el límite inferior de la categoría F2. Miles de personas se quedaron sin suministro eléctrico. Los techos de unas 60 viviendas quedaron total o parcialmente destruidos y resultaron gravemente dañados una iglesia local, una escuela, un puesto médico y varias bodegas. El viento fue tan fuerte que volcó grandes tanques metálicos para vino. Al día siguiente, el ciclón provocó lluvias intensas en algunas ciudades del estado. En 36 horas cayó el equivalente a 2 o 3 meses de precipitaciones. La ciudad costera de Osorio vivió una de las inundaciones más graves de su historia. El agua subió de forma inusualmente rápida, alcanzando zonas que nunca antes se habían inundado. En el estado de Santa Catarina, en algunos lugares cayeron más de 150 milímetros de lluvia en un solo día. En el municipio de Palosa, una crecida repentina se llevó un automóvil. En el vehículo viajaban un matrimonio y su hijo de 1 año. Lamentablemente, los 3 fallecieron. Las lluvias paralizaron el transporte. En las principales carreteras del estado se formaron atascos de varios kilómetros debido a la acumulación de agua. El 10 de diciembre, al desplazarse hacia la costa atlántica, el ciclón desató vientos huracanados en los estados del sur y sureste del país. En 5 de ellos las rachas superaron los 100 kilómetros por hora. En la capital del estado, São Paulo, el viento derribó alrededor de 500 árboles y como consecuencia de estos incidentes resultaron heridas 4 personas. Más de 6 millones de usuarios del Gran São Paulo se quedaron sin electricidad, lo que a su vez provocó interrupciones en el suministro de agua. El caos causado por el clima en los aeropuertos de Congonhas y Guarulhos llevó a la cancelación de cientos de vuelos. Los meteorólogos señalan que se trató de un fenómeno inusual para la capital del estado de São Paulo, acostumbrada a vientos intensos de corta duración durante las tormentas, pero no a rachas fuertes y prolongadas durante varias horas. En total, en todo el país, como consecuencia de las fuertes lluvias, el viento y los deslizamientos de tierra provocados por el desastre natural, murieron 6 personas. Ni los especialistas ni los habitantes locales esperaban un ciclón tan potente en diciembre, cuando en el hemisferio sur es verano. Además, este tipo de sistemas suele intensificarse sobre el océano y debilitarse sobre tierra firme. En este caso ocurrió lo contrario. El ciclón alcanzó su máxima intensidad ya sobre el continente, y la presión en su centro descendió hasta 992 hectopascales, uno de los valores más bajos de las últimas décadas. Las regiones afectadas aún no habían logrado recuperarse de las consecuencias del ciclón extratropical cuando,
El 12 de diciembre, una nueva ola de mal tiempo con fuertes vientos y lluvias torrenciales volvió a azotarlas. La culminación llegó el día 15 de diciembre, cuando un frente frío, al chocar con aire fuertemente calentado, generó rachas monstruosas de hasta 130 kilómetros por hora. El temporal afectó a más de 54 municipios. Miles de residentes volvieron a quedarse sin luz y sin agua. En la ciudad de Porto Alegre, ramas caídas hirieron a varias personas, y en Cruz Alta, el viento arrancó techos y derribó árboles. En la ciudad de Guaíba se desplomó una estatua de 24 metros de altura, que imitaba la Estatua de la Libertad de Estados Unidos. Tailandia. En la noche del 12 de diciembre, los habitantes de la provincia de Phuket, en Tailandia, fueron testigos de un fenómeno atmosférico extremadamente raro para las latitudes tropicales, los pilares de luz. En el cielo aparecieron rayos verticales de luz, como si estuvieran suspendidos en el aire y se elevaran hacia gran altura. Un fenómeno similar ya se había observado sobre la provincia en abril de este año. Cabe señalar que los pilares de luz suelen ser característicos de regiones con clima frío, donde en las capas bajas de la atmósfera se forman cristales de hielo que, al reflejar la luz, crean este efecto óptico. Precisamente por eso, su aparición en países tropicales se considera un fenómeno sin precedentes. Los expertos del Centro Global de Investigación ALATRA advirtieron sobre este fenómeno, aparentemente bello pero extremadamente alarmante, hace más de 2 años. A diferencia de los pilares de luz ordinarios, lo que se observa hoy es el resultado de la aparición de anomalías magnéticas atípicas que provocan la formación, a lo largo de las líneas de fuerza del campo magnético terrestre, de grupos de brillantes pilares de luz, lo que indica su debilitamiento catastrófico. Marruecos. Desde el 13 de diciembre, la borrasca Emilia azotó Marruecos, trayendo nieve, fuertes vientos, tormentas eléctricas y lluvias torrenciales. La situación se vio agravada por una sequía de 7 años, debido a la cual el suelo prácticamente no absorbía la humedad, y los flujos de agua de lluvia se desplazaban rápidamente por la superficie, arrasando todo a su paso. Los acontecimientos más trágicos se desarrollaron el 14 de diciembre en la provincia costera de Safí. Bastó apenas una hora de lluvia intensa para que en la capital de la provincia quedaran inundados barrios residenciales, la ciudad vieja, comercios y zonas industriales. En el distrito histórico de Bab Chabaa, por el que atraviesa un río, cayeron 37 milímetros de precipitaciones, lo que provocó numerosas víctimas entre comerciantes y trabajadores. Como consecuencia del temporal, decenas de edificios y elementos de infraestructura resultaron dañados. Algunos residentes quedaron bloqueados en sus viviendas y necesitaron ayuda urgente. Decenas de personas resultaron afectadas por la tormenta. Muchas sufrieron hipotermia. Lamentablemente, 41 personas perdieron la vida. Rusia. Desde el 13 de diciembre, la región de Saratov, en Rusia, quedó bajo el dominio de una de las tormentas invernales más fuertes. Según datos del Centro Hidrometeorológico, las rachas máximas de viento alcanzaron los 29 metros por segundo. Los meteorólogos señalan que una manifestación tan violenta de la naturaleza es extremadamente atípica para esta región. Un total de 205 localidades se quedaron sin suministro eléctrico. Resultaron dañadas las líneas eléctricas y las redes de gas. En varias zonas, las personas permanecieron varios días sin luz, agua ni calefacción. En la ciudad de Saratov, el viento con una velocidad de 24 metros por segundo destruyó techos, derribó más de 130 árboles y arrancó vallas publicitarias. Resultaron dañados los edificios del Teatro de Ópera y Ballet y de un museo. En la plaza teatral, un vendaval derribó el principal árbol de Navidad y dispersó las estructuras festivas. En la ciudad de Engels, el viento arrancó parte del techo del hospital municipal. La tormenta provocó un colapso del transporte debido a la ventisca, los accidentes y las acumulaciones de nieve.
El tráfico fue restringido en 6 carreteras federales. Cientos de automóviles quedaron bloqueados en la nieve. Algunos vehículos quedaron cubiertos casi hasta el techo. Las personas fueron evacuadas a pie en condiciones de visibilidad casi nula. Los equipos de rescate evacuaron a más de 200 personas, incluidos niños. En la aldea de Alexandrovgay, la tormenta se cobró la vida de una persona. Un hombre murió dentro de su automóvil al caerle encima un poste. Quienes observan el cambio climático en el planeta han notado que en el año 2025, los desastres naturales parecen haber alcanzado un nuevo nivel. Se han vuelto más poderosos, de mayor escala y casi continuos. Las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares de 3 a 4 veces al mes. La fuerza de la naturaleza destruye implacablemente las viviendas y los bienes, sin dejar oportunidad para recuperarse ni para comprender lo ocurrido. El indicador más evidente de este nuevo nivel de desastres naturales ha sido el fuerte aumento de la actividad sísmica. La Tierra ha entrado en una nueva fase, y este año hemos visto toda una serie de récords y anomalías geodinámicas. El potentísimo terremoto en Myanmar, de magnitud 7,7, causó destrucciones y víctimas a 1000 kilómetros del epicentro. El megaterremoto de magnitud 8,8 en Kamchatka, en Rusia, con una serie de réplicas anómalas que no cesan hasta hoy. Los recientes terremotos de magnitud 7 y 7,6, ocurridos en Canadá y frente a la costa de Japón con un intervalo inferior a 2 días, tampoco son una coincidencia casual. Los especialistas los vinculan con procesos geodinámicos profundos que reflejan la presión de la pluma siberiana sobre la corteza terrestre. Tras un análisis minucioso de los datos, los científicos de ALLATRA constataron un hecho desalentador. La posibilidad de una desgasificación segura de la pluma siberiana se ha perdido. Esa desgasificación controlada habría permitido reducir la presión sobre la litosfera, eliminar de forma segura el exceso de magma y enfriar las capas inferiores de la corteza terrestre bajo Siberia, dando a la humanidad tiempo y la oportunidad de centrarse en otras amenazas planetarias crecientes. Lamentablemente, esta solución propuesta fue ignorada por la comunidad mundial. Como resultado, se perdió el tiempo necesario para el monitoreo previo, la exploración detallada y la compleja preparación de ingeniería de este proceso, y no se trata de días ni de meses, sino de años. El nivel actual de actividad geodinámica demuestra que ya no disponemos de ese tiempo, y que un intento de intervención dentro de unos años podría provocar un escenario explosivo y catastrófico. Sí, los científicos de ALLATRA no se rinden. Aún creen que encontrarán esa misma solución, porque al fin y al cabo, ¿por qué más vale la pena luchar si no es por la vida misma?